Buenas noches, mis amigos. Estamos en la víspera de las elecciones, quizás las más trascendentales de, de toda la historia política de los Estados Unidos. Una elección altamente polarizada. Hoy quiero tocar un punto, porque es que lamentablemente la prensa, los medios, las redes sociales tienen una tendencia muy parcializada hacia el candidato del Partido Demócrata, y entonces no explican las cosas como son y confunden y sueltan especies noticiosas y pseudo formativas y educativas que son, a mi entender, son maliciosas y carentes de todo fundamento. Vamos a hablar del colegio electoral de los Estados Unidos de América, de la forma en que se elige al presidente de esta nación. Sobre todo, dirijo este video a mis compatriotas venezolanos que tienen derecho al voto en los Estados Unidos, ya que como vienen de un sistema, un tipo de democracia que ya se perdió, lamentablemente, tienen una formación que no les permite visualizar la realidad de cómo se elige el presidente de los Estados Unidos. Esto también le puede decir a la gente que está en España, a la gente que me escucha en Israel y todos los otros hermanos latinoamericanos que de una u otra manera pueden caer en esta red de esta tela de araña, esta alienación a la cual nos conducen los encargados de la formación, de la información, de la formación de la opinión pública y en gran parte de la educación. Vamos a hablar del colegio electoral. Cuando las 13 colonias originales se separan del Imperio Británico, empiezan una serie de discusiones para ver qué tipo de gobierno pudieran darse. Ahí se discutió desde la monarquía hasta la monarquía parlamentaria, el parlamentarismo, el presidencialismo y en definitiva los padres fundadores de los Estados Unidos, que así se le llama a los próceres que condujeron este proceso de emancipación de las 13 colonias que posteriormente se transformaron en estados federados. Ellos llegaron a la determinación de que habían estados, ex colonias de estas 13 colonias originales, que tenían mucho territorio con respecto a otras. Y habían territorios que tenían demasiada población con respecto a otros territorios. Yo siempre saco el ejemplo de Rhode Island. Rhode Island, comparativamente, para que se den una idea, es un estado que creo que en territorio es más o menos el área de lo que es el Gran Miami, Miami-Dade, el condado. Poco más, poco menos. Pero es un estado original de esta nación. Entonces se llegó a un punto medio donde la población, como en todo proceso democrático, era la que en definitiva elegía a sus representantes. Y era eso que siempre se ha dicho, que el pueblo es el poder originario de toda decisión política. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero se creó la figura del colegio electoral, que es una especie de elección de segundo grado. ¿Qué significa esto? Pongamos que de las 13 colonias originales, digamos, Filadelfia, la Filadelfia entonces tenía 10.000 habitantes y Rhode Island tenía 1.000. Entonces, Rhode Island tenía miedo que al hacer esa federación de estados, un estado como Filadelfia impusiera políticas, bien sea económicas, sociales, políticas, meramente políticas, que afectaran a esa pequeña porción de la naciente nación. Y se creó la figura entonces de la república. ¿Qué significa esto? ¿Somos una democracia o somos una república?
Esto es interesante y es bueno entenderlo. Somos una democracia porque el voto emana del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero no es la mayoría la que rige, la que controla, la que gobierna. No hay mayorías, no hay minorías. Somos una república porque son las leyes las que controlan, las que dirigen, las que guían al Estado más grande y al Estado más pequeño. Entonces se llegó a aquello de que cada Estado, cuando se decidió un Congreso bicameral, cada Estado iba a tener la representación de 2 senadores por Estado, independientemente del tamaño del Estado. Eso colocaba o coloca a todos los estados en una especie de igualdad política y jurídica. Es así como Texas, California o la Florida tienen cada uno 2 senadores en la Cámara Alta, la llamada Cámara Alta, en el Senado. Y Rhode Island, que es una miniatura junto con otros estados originales de esta nación, tienen también cada uno 2 senadores. Entonces están en igualdad de condiciones para debatir, para discutir, para ser representados, para que esos estados, esos pueblos de esos estados sean representados. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la población en sí? Porque independientemente de que un estado tenga más población que otro, menos población que otro, eso debe contar, eso debe tener un peso, sí, y lo tiene. Para ello se creó la Cámara Baja, lo que llaman el House, la Cámara de Representantes. Representantes para nuestra gente latinoamericana es un diputado, como la Cámara de Diputados. Y esa Cámara sí es proporcional a la población de cada estado. Y es así como Texas, California o la Florida tienen mayor representación en la Cámara Baja que Rhode Island, Vermont u otros estados, porque tienen más población. Entonces, cada representante es proporcional a una población determinada. Digamos, no tengo la cifra exacta, pero digamos que cada 100.000 o 150.000 habitantes en un estado genera automáticamente que se elija a un representante que va a ir por ese espacio geográfico en ese estado a representar ese espacio, a ese estado, pero en ese espacio específico, a la Cámara Baja del Congreso. Entonces así que tenemos 50 estados y les explico, los estados tienen 2 senadores cada uno. Los territorios no cuentan con representación. Puerto Rico cuenta con un comisionado y hay otros 5 comisionados que pueden tener derecho a voz y no a voto. Y el Distrito de Columbia no tiene representación ni a nivel de representantes ni a nivel de senadores. Pero cuando vienen las elecciones presidenciales, el Distrito de Columbia, donde está sentada la capital, que es como decir el Distrito Federal, Washington, D.C., ellos tienen el derecho a 3 votos electorales, que es lo que representa a la población en esa zona determinada. Entonces, así que en el Congreso tenemos 100 senadores, actualmente 435 representantes de todos los estados de los Estados Unidos. Y en época de elecciones, el colegio electoral es básicamente un reflejo de lo que es la representación en el Congreso, solamente que se le añaden 3 votos más, 3 representantes más, que son los de el Distrito de Columbia, Washington, D.C., el Distrito Capital. Entonces les explicaba la diferencia entre una república y una democracia. Somos una democracia porque ejercemos el voto. Somos una república porque no hay una mayoría que determine y se imponga por sobre un estado por sobre otro. Porque en definitiva, a pesar de que Texas, por decirles algo, pueda tener más representantes en la Cámara Baja
que Rhode Island, cuando esos proyectos de ley, cuando todo eso que se discute en la Cámara Baja, que es como el filtro jurídico, el filtro político, y entonces todos esos proyectos suben a la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado, allí cada estado está de tú a tú. 2 senadores por cada estado. Entonces, somos una república porque nos regimos por el imperio de la ley. De hecho, tenemos una constitución que tiene cerca de 250 años, ha sido enmendada, tiene una variedad de enmiendas, pero nunca ha sido cambiada del todo. Y todavía sigue vigente. Es la gran carta magna de los Estados Unidos de América. Entonces, por ahí evitamos que los 5 grandes estados de Estados Unidos sean los que controlen el Senado, sean los que controlen la Cámara Baja y sean los que en definitiva controlen la totalidad de los Estados Unidos de América. A mí me parece bastante justo, bastante significativo, bastante ingenioso por parte de los padres fundadores. Y ¿qué pasa? Ha venido funcionando bien, todo perfectamente, pero a raíz de la derrota de Hillary Clinton, Zuckerberg, espero que no me tumbes el video porque acabo de decir ese nombre sacrosanto para ti. A raíz de la derrota electoral del Partido Demócrata en el año 2016, se ha venido cuestionando la figura del colegio electoral. Porque se dice que Hillary Clinton obtuvo en su momento 2,5 millones más de votos que el actual presidente Donald Trump. Cosa que es cierto, definitivamente es cierto. Eso ha pasado 5 veces a lo largo de la historia electoral de los Estados Unidos. Que un candidato perdedor haya obtenido más votos populares, pero no haya obtenido la cantidad de votos necesarios para ganar el colegio electoral y por consecuencia convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Les explico. En la Florida hay 29 votos electorales. En Texas tenemos 55 votos electorales. No, 38. En California, 55. En Utah tenemos 6. En Rhode Island hay 4 votos nada más. Quiere decir que, en base a lo que les he explicado hasta ahora, Rhode Island contribuye a la Cámara Baja con 4 representantes, 4 diputados, manteniendo sus dos senadores por derecho. California contribuye con 55, Florida con 29, Texas con 38. Bien, en el caso específico de la Florida, el que gana por mayoría de votos populares el estado es el que se lleva los 29 votos. California trabaja de manera semejante. El que gana el voto popular en California se lleva los 55 votos electorales. Estos votos, es curioso, voy a hacer una aclaración aquí. En otras épocas, estos votos significaban que si la Florida tenía que mandar, en esa época no eran 29, no había tanta población, pero el número que mandara la Florida en representación al colegio electoral eran seres humanos, generalmente hombres, que después quedaban como comisionados para ir a Washington y votar, hacer cumplir el mandato de esa población de la Florida que les otorgó esa representación. Pero ¿qué ha pasado? Pasó en ocasiones que hubo delegados que rompieron ese compromiso con el electorado y si los votos los había ganado un partido determinado y ellos de repente, por la causa que sea, desde la corrupción, venta del voto, lo que sea, podía cambiar su opinión e ir en contra del electorado que lo eligió ahí como representante en Washington cuando se reunía el colegio electoral.
Cuando se dieron cuenta de esa situación, se han creado leyes. Y esas leyes se crean a nivel estadal, en cada estado, no a nivel federal, donde cada estado ha establecido los controles necesarios para que los delegados que se reúnan en Washington, D.C., no cambien, no traicionen el deseo del voto popular, del electorado. Y en esta época, que hace ya algún tiempo para acá, que cuando ya la tecnología ha avanzado, no ha sido necesario enviar a nadie a Washington a que se reúnan, sino que se da por sentado que esos votos se contabilizan y son votos que se los gana el que obtuvo el favor popular. Ahora bien, si mal no recuerdo, cuando hubo aquella discutida elección de Bush con el que era vicepresidente de Clinton, ahora no me viene el nombre a la mente, se generó una situación de que cuando el porcentaje cuando la diferencia electoral no supera el 1%, automáticamente se va a un reconteo, a una revisión. Y como las cuentas no cuadraban, Al Gore, era George Bush contra Al Gore. Cuando se hace ese reconteo, se agotan las instancias legales, se va a la Corte Suprema del Estado que tiene el problema. Por cierto que nosotros parece que fuimos el hazmerreír de esa época. Entonces se llegó al punto en que se convocó a esos delegados que son depositarios de la voluntad del electorado de la Florida, y delante de que no recuerdo si de la Corte Suprema o de la Florida o de la Cámara Legislativa de la Florida, cada uno expresó a viva voz su voto, y los votos fueron favorables todos por supuesto, a Bush, porque aunque sea por un margen menos del 1%, y después del reconteo y las disputas legales, efectivamente los delegados seguían siendo, a pesar de la mínima diferencia, creo que eran 200,000 votos, seguían siendo delegados del Partido Republicano, y así fue como ganó Bush. Entonces, en esta época se necesitan 100 votos electorales equivalentes, esta es la complejidad del colegio electoral, equivalentes a los 100 senadores, 435 equivalentes al número de representantes que hay en la Cámara Baja del Congreso, y 3 adicionales por el Distrito de Columbia. Entonces eso suma 538 votos, de los cuales con un mínimo de 270 votos se gana la presidencia de los Estados Unidos de América. Vuelvo al caso de Hillary Clinton, que no se los aclaré debidamente. Hillary Clinton llegó a tener 2,5 millones de votos más que Donald Trump. Eso es correcto, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Eran votos que voto a voto, en distintos estados, ella logra esa aritmética, pero no ganaba los estados determinados. Me explico. Ella pudo haber ganado, por decirles algo, California, Nueva York, que son estados altamente poblados. ¿Y qué es lo que ella ganaba? Ella ganaba los votos electorales de esos estados en particular. Tal vez, no tengo la cifra acá, pero tal vez el presidente Trump fue sumando por estados más pequeños, en población, en tamaño territorial, pero eso logró el número mágico de los 270 votos electorales. Mucho se ha venido discutiendo no, que el voto electoral para acá, que el voto popular por allá, que esto. Aquí no funcionamos con el voto popular. No se cuenta. El voto popular es una cosa que se cuenta en cada estado en particular. Tenga muchísimos habitantes, tenga poquísimos habitantes. De cada estado en particular, basado
en la aritmética, que ya les expliqué del Congreso, de la Cámara Alta, de la Cámara Baja, salen esos 538 votos electorales del colegio electoral, de los cuales con 270 votos se gana la presidencia. Aquí creo tener un dato de cuando Trump ganó cuando ganó la presidencia. Él ganó con 304 votos electorales. Sumatoria de todos los estados que él ganó, efectivamente, tomó para sí, para el Partido Republicano, esos votos del colegio electoral. Y aunque la otra persona haya ganado en un estado muy poblado, no se llevaba más que los votos que le asignaba el colegio electoral. Finalmente, para acabar con el sistema del colegio electoral, hay que hacer una reforma constitucional, una reforma mayoritaria, aprobada por ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Posteriormente a ello, ese proyecto aprobado, esa ley, esa reforma, esa enmienda, debe ser enviado a todos y cada uno de los 50 estados representados en el Congreso. Y debe ser discutido en las cámaras estadales de cada estado. Debe ser aprobado, debe ser reenviado a Washington, D.C. Y entonces es un proceso constitucional que calculan los expertos, yo no soy un experto, calculan los expertos que eso puede tomar de 5 a 10 años, esa reforma. Así que mi consejo es, sobre todo a los liberales, a los demócratas y a la izquierda, quédense tranquilos, este sistema ha funcionado por más de 200 años, este sistema ha sido efectivo. Tengan en mente que este es el único país del mundo que nunca ha tenido un golpe de Estado. Nunca. Porque tenemos el Congreso bien estructurado, tenemos una Corte Suprema y tenemos una presidencia fuerte. Y aquí es cuando entra la palabra república. Aquí nos podemos comer vivos unos a otros. De hecho, cuando lo hicimos durante la guerra de secesión, la guerra entre el norte y el sur, cuando la guerra acabó, que fue una guerra entre hermanos de una misma nación, aquí nos dimos cuenta de que esa matazón, de que esa sangre, no valía la pena desperdiciarla. Era mejor tragar duro con las leyes, sean buenas, sean regulares o sean malas, reformar las leyes, vivir por las leyes, protestar por las leyes, todo en el ámbito de las leyes, de la legalidad, y no vivir conforme al antojo de caudillos, al antojo de un grupo poblacional que quiera imponerse, porque sí, porque nosotros somos 100,000 y tú eres solamente 5,000. Cuando nos dimos cuenta de todo eso, señores, aquí no ha habido jamás un golpe de Estado. El colegio electoral funciona y funcionará. No mientan los medios de comunicación, las redes, el izquierdismo. No siembren cizaña. Aquí el voto popular se frena en la frontera de cada estado de los Estados Unidos. Ya de ahí para adelante es una elección de segundo grado que sí tomó en cuenta la población, pero ya es una elección de segundo grado donde cada contrincante en esta carrera presidencial debe sumar la mayor cantidad de estados por voto popular para poderse llevar el voto del colegio electoral. Esa cifra mágica de 270 votos que lleva a un ser humano a ser el hombre más poderoso del planeta. Muy buenas noches.